Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Alimenta. Bueno, sois muchos los que tenéis curiosidad por el mundo de la air fryer o freidora de aire y queremos en este vídeo, Juana y yo, explicaros un poquito en qué consiste, qué ventajas o inconvenientes tiene, qué posible uso le podéis dar en vuestras preparaciones diarias. Pues bien, la freidora de aire es un electrodoméstico económico que cocina los alimentos con aire caliente y permite hornearlos en menos tiempo, con lo cual es más eficiente a nivel de gasto de electricidad. No es necesario utilizar aceite y esto reduce el aporte calórico de la preparación, puesto que no utilizamos aceite, y nos permite tener un resultado un poco parecido a lo que sería freír. La percepción que tenemos en consulta de las personas que nos habláis de ello, bueno, pues por un lado tenemos las personas que todavía no han descubierto la freidora de aire y tienen curiosidad por saber, y las personas que ya lo tienen y que realmente están contentos porque es una herramienta, bueno, pues que les permite cocinar sin invertir mucho tiempo, no es difícil de utilizar, los alimentos quedan ricos, ¿no? Y luego también muy interesante que en aquellas personas que estáis en un proceso de pérdida de peso o que por algún motivo tenéis que limitar las grasas en vuestra alimentación, pues también lo agradece el paladar en un momento dado el poder disfrutar de unas croquetas fritas, ¿no? O de unas patatas fritas. Entonces amplía un poquito el abanico de ese placer por comer cosas que generalmente pues quedan totalmente fuera de nuestro alcance. Como inconvenientes, pues comentaros que se cocina a altas temperaturas y es, en el caso de la carne y en los productos que se forma una costra, es una cocción comparable a una cocción a la parrilla o a una fritura. Entonces, bueno, pues el tema de los tostados tenemos que controlarlo un poco. Y lo mismo que comenta Juana sucede, por ejemplo, con las masas, ¿no? Hay que tener cuidado, bueno, más que cuidado, el no abusar, porque me centro en la freidora de aire y estar constantemente horneando masas y sobre todo no hornearlas de tal manera que queden excesivamente tostadas o doradas, porque también se pueden formar compuestos que se ha demostrado científicamente pues que no son saludables. Por eso, ¿cuál sería el objetivo, la finalidad? Pues que no por comprar una freidora de aire voy a cocinar únicamente en la freidora de aire, sino que seguiré utilizando otras técnicas culinarias que también son muy saludables y muy cómodas, como puede ser pues la cocción a vapor, el papillote o un guiso en cazuela de toda la vida o un hervido, de manera alternada con la fritura de aire. Generalmente lo que vemos es que la freidora la usáis para hacer patatas fritas o croquetas o rebozados, pero os proponemos que también hagáis otro tipo de recetas, ¿no? De hecho, se pueden hacer unos chips de boniato, se pueden hacer unas verduras asadas o un pescado sin rebozar o con el típico rebozado este sencillo de los copos de maíz, ¿no? Que los rompemos con un poquito de huevo, bañamos el pescado, luego lo envolvemos en el copo de maíz y lo horneamos, o sea que no hace falta estar haciendo siempre masas. Eso es. Y bueno, deciros que aspectos prácticos es que la freidora pues que tenga un suficiente volumen, que tenga un buen tamaño para que os quepan las raciones de alimento que necesitáis, y yo creo que mejor que sea cuadrada que redonda. Es algo más práctico. Sí, porque además, aunque sea para una sola persona, si lo compráis con mucha capacidad, podéis poner en práctica el batch cooking, ¿no? Entonces, aprovecho la máxima capacidad para hacer unas verduras o para hacer unos chips de boniato, que no me importa si al día siguiente están un poquito menos crujientes, pero bueno, me agiliza la vida diaria y el trabajo en cocina, que también es algo a tener en cuenta. Eso es. Y bueno, pues si os ha gustado el vídeo, le podéis dar al me gusta, compartirlo y animaros a que nos sigáis en nuestras redes sociales y en YouTube para estar al tanto de todas las publicaciones que vamos realizando. Y recordad que comiendo bien mejoras tu salud.